¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, Carlitos, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy maravillado y contento porque he estado leyendo muchas cosas que me interesan mucho y pues siempre que aprendo algo nuevo me siento así como muy, como, no como adrenalina, pero así como muy, sí, contento o como si, como después de que te, no, como que cuando te acabas de bajar de una montaña rusa que estás alterado pero a la vez relajado, no sé si a muchos le pasan así, a mí sí. Adrenalina, o Ujú. como dijeran acá de este lado, excited, Ajá, ¿verdad? Ajá, sí, pues. este, pero bueno, ya habrá oportunidad a hablar más adelante de lo que he estado leyendo, este, pero por lo pronto, como estamos entrando, ya hablamos el mes pasado, la grabación pasada acerca pues la situación de nuestro país y del amor que Dios pone en nuestro corazón de haber nacido en un lugar en particular, en un país o en un estado en particular. Pues ahora queremos hablar de la otra parte, que viene el mes de las brujas. Entonces, mucha gente cree que porque cree en Dios es inmune o eh, sí, no sé si inmune o simplemente no le puede pasar la brujería, o simplemente hay gente que cree en Dios pero no cree en la brujería, o gente que cree en la brujería y no cree en Dios, o viceversa, ¿no? Hay todo tipo de mezclas y combinaciones en referencia a eso, pero pues es algo que no se puede negar y que existe. Yo creo que está comprobado que existe y mucha gente puede decir, bueno, compruébalo, bueno. Y eso es mi opinión, ¿verdad? Por lo menos yo sí creo que existe el mal y de eso vamos a hablar porque como cristianos pues también debemos entender que nos vamos a topar tarde o temprano con ello, con gente que lo practica o con gente que la sufre o con gente que te la quiere hacer. Entonces es parte del tema que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, nosotros en este podcast, nuestro objetivo principal es el nosotros mismos seguir conociendo a Jesús, que fue el Hijo de Dios, que estuvo aquí en la tierra, que resucitó, murió y resucitó y sigue vivo, y va a venir por segunda vez, y entender que Él vino a enseñarnos lo que era el amor del Padre y que la palabra de Dios dice que nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces, ya cuando tienes una relación con Dios, de que aceptas a Jesús en tu corazón y ya eres considerado hijo de Dios, eh, pues tenemos la misión de hablarle a la gente del Dios que nosotros conocemos, del Dios amoroso, compasivo, comprensivo, sanador, del Dios que siempre hablamos aquí, ¿no? Pero personalmente nosotros, tanto mi mamá, Tania, Diego y yo, nos hemos topado con gente que ha sido víctima o que practica ese tipo de hechicería o brujería. Entonces, nosotros en un caso personal como familia fuimos víctimas de hechos así hace muchos años. Eh, a pesar de que creíamos en Dios, no teníamos mucho nuestra fe bien cimentada, si se puede decir de una manera, y sufrimos las consecuencias. Pero cuando nuestra fe se cimentó en lo correcto y entendimos muchos conceptos a lo mejor muy básicos, eh, todo eso terminó y fuimos libres y simplemente, no sé si fuimos inmunes, pero ya no nos afecta eso de la manera en que antes nos afectaba. Entonces, es muy común, yo veo mucha gente, por ejemplo, aquí en mi ciudad, en la ciudad donde yo vivo, en Ciudad Juárez, aquí vivimos mi hermano Diego y yo, vemos que hay mucha, eh,
mm, variedad de brujería, por decirlo de alguna manera. Está la gente que viene de Haití, está la gente que viene de Cuba, hay mucha gente del sur de México. Entonces aquí hay una gran variedad de brujería y es triste ver que la gente que practica todo ese tipo de cosas o que tiene fe en ese tipo de cosas tiene una vida, mm, vive como eh, agarrado de Poquitero. algo, no sé poquitera, pero viven agarrados de algo o algo los tiene agarrados del cuello, o sea, no los deja crecer. Y es lamentable que la gente le dé, y creo que cometimos nosotros este error, corríjanme si estoy equivocado, Tania, Diego, Ma, de que nosotros así lo creíamos hasta que se nos cayó la venda de los ojos, pero el humano tiende a darle mucho más poder al enemigo, al demonio, que a Dios mismo. Y mi ma, tú ahorita nos vas a decir, estoy seguro de tus experiencias, ma, pero cuando tú le platicas a la gente o le hablas de que un Dios, de que un diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite, se maravilla o no se lo cree, no lo puede creer. No, la gente no entiende, está el engaño del enemigo, que la gente no entiende que para que el diablo haga algo, le tiene que pedir permiso a Dios. Y hay base bíblica para ello. Entonces, pues con esto ya fue un inicio muy largo, pero esto es nuestra plática. Entonces, no sé qué quieran comentar ustedes. Eh, yo quisiera también seguir de lo que estás diciendo, hijo, porque el otro día estaba viendo un TikTok, se me hace que era, lo empecé a escuchar y era, creo que era un pastor el que estaba dando como un testimonio. O sea, realmente yo no me convenció mucho el testimonio, pero de ahí me nacieron muchas respuestas y preguntas. Entonces, este pastor contaba ay, no sé en qué parte, creo que son colombianos, no sé. Total que se rumoraba en el pueblo que había una, eran tres muchachas que estaban poseídas. Y estas muchachas creo que asistían a la iglesia católica o algo así. Total que alguien fue y se las llevó al pastor. El pastor dijo, pues nosotros se las traigo para que les haga un exorcismo. Entonces ahí comenta el pastor que dice, yo no hago eso, pero sí voy a hacer oración por ellas y voy a hacer lo que yo creo necesario que es hacer. Total que le dio el pase a las muchachas y dos de ellas muy rápidamente fueron liberadas de los demonios que traían y las muchachas se vieron bien, se pusieron bien, se fueron. Pero dice el pastor que una de ellas se quedó ahí y que muy duro el demonio que traía y hablaba muy feo y hacía gruñidos muy feos y todo eso. Y entonces dice el pastor que el demonio ese que traía, le pregunta que quién es, le dice el pastor que quién es, y entonces este demonio le dice que él es un ángel de los que arrojaron a la tierra. Y que dice que Dios a ellos no los perdona, que no los perdona a los ángeles. Y me fui a Primera de Pedro 3:22, no, perdón, Segunda de Pedro 2:4, y dice, en efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en cavernas tenebrosas, arrojándolos al infierno y reservándolos para el día del juicio. Entonces, desde ahí me dio así como que dije, ¿cómo que un ángel o algo? Bueno, pues me fui y sí, está en Segunda de Pedro 2:4. Entonces, supuestamente le dice este demonio, ¿va? Sigue el pastor hablando y le dije, dice que es un ángel que fue arrojado para acá, para la tierra, porque pecó y que Dios no lo perdona. Entonces,
sigue el pastor preguntándole que por qué está ahí, por qué si la muchacha no se dedicaba a hacer brujería o cosas así, por qué está posesionado de ella. Entonces el demonio le dice que porque era una casa limpia, ¿verdad? Como dice en la Biblia. Llegó a una casa limpia y pues está muy cómodo ahí. Él es el que reina, porque la muchacha es una muchacha que no está, como comentabas tú, que no conocen bien a Dios, pero que no es gente mala y que no tiene todavía esa maldad de que la brujería o el chamuco o esto, pero no está firme en su fe, no sabe de quién es su Dios. Entonces el demonio llega y se estaciona ahí, se apodera de ella. Entonces le dice, este demonio le dice, incluso así se llama el TikTok, que el demonio pide que lo dejen adorar a Dios por 5 minutos. Entonces, y le pide eso, le dice el pastor, dice, pues necesita salir de ella y el demonio, pues ahí, ¿verdad? A grandes rasgos les estoy contando la historia, le dice que sí, todo, solo le pide que lo dejen adorar a Dios en 5 minutos. Y este demonio le dice que porque Dios habita en medio de la alabanza. Y dice, le dice el ángel, el demonio, le dice, si a mí si me llegaran a perdonar, yo les enseñaría cómo alabar a Dios, porque yo ya sé a dónde voy y sé lo que hice, y yo quisiera con todo mi corazón, o sea, no con todo su corazón, sino que él quisiera, lo único que le interesaba a él era que Dios lo perdonara. Entonces nos da como una leccioncita de que andemos por el buen camino, porque si a él le dieran una oportunidad, él entonces nos enseñaría cómo alabarlo. Y entonces yo me fui a lo que estabas diciendo, de que mucha gente piensa o la gente cree que los demonios son más fuertes que Dios, o que en la Biblia no dice nada de los demonios. Y sí está ahí. Por ejemplo, en Primera de Pedro 3:22 dice, él subió al cielo y está a la derecha de Dios después de someter a los ángeles a las denominaciones y a las potestades. Y cuando, siempre que les digo esto, que cuando la historia de Job, cuando dice Job 1:6-7, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán, y le pide que, ya todos sabemos la historia, ¿no? Que le pide que lo deje tocar a zarandear a Job, y Dios se lo permite. Nomás le dice, no le quites la vida, ¿verdad? Entonces estos son demonios, estas son historias bíblicas donde se ve claramente que Dios tiene el poder de todo, incluso de los demonios. Entonces, yo siempre, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Porque se dice, ¿verdad? Y se ha llegado a comprobar que es cierto. Entrando en octubre, que es el día que se supone que es el mes donde empiezan a hacer sacrificios humanos, de animales, mucha gente se pierde. Y yo antes escuchaba eso, decía, no, es que no son puras gente que inventa, y no, sí es cierto, o sea, es comprobado que es cierto. Y yo digo que lo que pasa hoy en día, y que cada vez se ve más estos rituales de que sacrifican a seres humanos y animales, es por tanta ignorancia que hay acerca de Dios, del poder de Dios, y de que pues malamente se nos ha enseñado que la gente que creemos en Dios y que estamos protegidas por Dios somos gente, se dijera así, ¿verdad? Santurrona, puritana, que no perdona, que señala, que juzga, y pues ya gracias a Dios. ¿Qué? Solo quería, porque ahorita que dices, es parte de lo que he leído, y es lo que me maravilla, que
tengo esa sensación que les dije como de adrenalina, y ahorita que te escucho me emociona más y sé que es confirmación de Dios. Ujú. Y bueno, en este podcast creo que perdón, nos caracterizamos por ir en contra de lo que la religión dice, y no en la manera de rebeldía, sino que en lo que el hombre nos ha querido imponer. Ujú. Y ahorita que hablas de eso del demonio, es muy interesante. Y habrá un episodio de este tema que yo lo quiero tocar, pero parte de lo que he estado leyendo es eso, porque yo tenía muchas dudas y buscas en la Biblia actual y no la encuentras. Y mucha gente que nos escuchan me podrá decir, no, es que andas buscando donde no debes buscar, la palabra de Dios es perfecta, no se le quita, no se le agrega. De ese argumento lo entiendo. Pero hay libros apócrifos, y estaba leyendo el libro de Enoch, y precisamente habla de eso. Habla de eso, de los ángeles que caídos, como tú dices, pero que en realidad ellos escogieron, les atrajo la mujer que nació de Adán y Eva, les atrajeron esas mujeres íntimamente, sexualmente, y ellos decidieron bajar, y Dios les dijo eso, les dijo, ustedes rechazaron lo divino para contaminarse con el hombre, según esto dice el libro, ¿no?, de Enoch. Y lo entiendo del hombre, dice Dios, porque el hombre no conoce su cuerpo espiritual. El hombre pasará a un cuerpo espiritual, pero ustedes de cuerpo espiritual están pasando a carne. Están prefiriendo la carne, y eso no tiene perdón. Entonces Dios les dice que no va a escuchar ya sus plegarias, ni sus clamores, ni nada. Que es lo que decía ese demonio de esa liberación que tú estabas viendo. Ujú. Entonces los demonios o los ángeles caídos en ese tiempo van y le dicen a Enoch que ore por ellos para que Dios escuche sus plegarias otra vez y los perdone. Entonces Enoch se pone a orar y Dios los levanta, los sube, le da unas visiones, como gusten llamarle, se lo lleva en físico o en espíritu, o le da visiones como quieran, al cielo, y le dice que no, que le diga a los ángeles caídos lo mismo, le repite lo mismo Dios, que ya no va a escuchar sus clamores ni sus plegarias, y que van a estar encerrados toda la vida y toda la eternidad. Entonces ahorita que dices eso dije, oh, no puede ser, o sea, Ujú. sí coincide con lo que dice. Y ese libro no está en la Biblia, lo quitaron porque ese libro habla del cielo, de gigantes, es poquito antes del tiempo de Job, precisamente, o sea, Sí. eh, Enoch era amigo de Dios. entonces, pues no sé si escandalizó al Vaticano, a la gente que dominaba, o que decidió hacer la primera impresión de la Biblia a su gusto, y lo quitaron, ¿no? Pero sí habla de ello. Entonces es cierto, y platicábamos la vez pasada de eso, que yo también he escuchado liberaciones así donde el demonio dice que no se quiere salir porque está a gusto. O sea, el demonio descansa en el cuerpo de una persona, Ujú. descansa de su tormento, descansa de su dolor, y los demonios lo dicen en las liberaciones. Por eso no se quieren salir, y esa vez que platicábamos, decías tú, Ma, de cuando Jesús liberó al Gadareno, y que le permitió Dios a los demonios irse a los puercos. Le Ujú. pidieron permiso, y Sí. esa es otra cosa de la que la gente no entiende, o pierde ese detalle. O sea, los demonios no toman la decisión de irse, no. Le preguntaron a Jesús si los dejaba irse a los puercos, y Jesús se los permitió. Ujú. Sí, y además en esa también que estás diciendo, cuando ven que Jesús viene caminando desde lejos, ellos le gritan, ¿por qué vienes ¿cómo se dice? A Atormentarnos. atormentarnos antes de tiempo. Entonces ahí cuando dice antes de tiempo es porque fueron enviados a la tierra. O sea, esto es lo que tiene que entender la gente, que fueron enviados, que están bajo Jesucristo, o sea, bajo el poder de Dios, o sea, no están arriba de Él. Él los Exacto. arrojó como castigo Ujú. del cielo, de la divinidad.
Entonces mucha gente pues no conoce eso y por lo consiguiente creen que la maldad o el chamuco, como lo quieras llamar, es más grande o más poderoso que Dios, y pues no es así. Claro que Mira, no es así. y es que el demonio se echa mano de nuestra humanidad y nos impresiona, es teatrero. Y digamos, en una historia más humana, más carnal, David contra Goliat. El gigante atemorizaba al pueblo judío, obviamente por su tamaño, por su musculatura, por su voz agresiva, por sus maldiciones, y los tenía a todos azorrillados. Era un gigante y la Biblia dice que David era un muchacho pequeño, se puede decir, un adolescente, era un pastor, pero era valiente. Entonces, esa es la diferencia. O sea, la mayoría de la gente es como la gente que se asustaba por el gigante. Le dicen diablo y, ay, no, qué miedo. Y el demonio empieza a gruñir y hace se tuerce y hace su pancho y la gente se asusta porque es como el gigante. Es como cuando esos personas que tienen mucha calle y dice que los que son asustamensos, que son puro cuerpo, pero no traen nada para la hora de los golpes. Así Pues son. sí. Entonces, y David sabía quién era su Dios. Entonces dice, ¿quién es este? Usa un término incircunciso, ¿verdad? ¿Quién es este que viene a atormentar al pueblo del Dios grande, del Dios todopoderoso? David sabía quién estaba con él, quién lo respaldaba. Y David no tuvo miedo, siendo él un Exactamente. muchacho mucho más débil físicamente y se puede decir, en el papel que el gigante. Y al último ya sabemos cómo acabó esa historia. Así es el demonio, o sea, te va a asustar, se te va a presentar como un monstruo, te va a gruñir, pero nunca va a ser más fuerte que Dios. Exactamente. Era en la historia eso del endemoniado de Gadara, es que ahorita que decíamos que lo vieron venir y le gritaron, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ahí es cuando la gente, cuando los pastores o que escuchamos a alguien que sabe, ¿verdad? Que ha estudiado un poco más, que dice que los demonios también creen y tiemblan, claro, Ujú, porque saben quién es Dios. exacto. Entonces, Entonces se aprovechan del que no sabe, el que no conoce. exactamente, del que no conoce y eso es lo que yo digo, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, yo como madre, ¿verdad? A lo mejor podría decir la gente, pues es que ella habla así porque ya sabe, sí, pero ¿qué para si yo no supiera y no quisiera saber o no? Y veo que en efecto hay gente que les está haciendo daño por medio del mal a mis hijos. O sea, nos jactamos siempre las mamás de decir, no, yo por mis hijos mi vida y que esto y que lo otro. Señoras, señores, no hay quien más pueda dar la batalla a lo imposible que Dios. Es el único que hace lo imposible posible. Sí. Tomando como el inicio de lo que la gente cree que el diablo, el demonio, Satanás, como le quieran decir, tiene poder. A mí me gusta, tal vez es morbosidad, pero a mí me gusta mucho ver videos de fantasmas. Hay un canal de YouTube que me gusta ver porque es una persona solamente, a él le mandan videos o él encuentra videos y te los narra, te dice, esta es la situación, es una casa que dicen que está embrujada, que bla, bla, bla. Y a mí me gusta mucho los videos de gente árabe o musulmán, porque esa gente es bien valiente. Este, eh, Se meten a ellos, por ejemplo, los demonios les dicen jinn, se escribe con D-J-I-N, de jinn, pero se pronuncia jinn. Y, bueno, hay uno que me gusta mucho de cuando pone los videos de esta persona, que él ve así como sombras negras o le avientan cosas, le avientan sillas, ese tipo de cosas, y él no se asusta, él al contrario, corre hacia donde están pasando así, o sea, donde vio la sombra o así, va orando, va diciendo en el nombre de Dios y orando.
pues no sé, oraciones musulmanes, no sé si ya estén escritas o si él lo esté sacando él en el momento, pero me gusta mucho eso porque se supone que el Islam es una religión abrámica, como se diga, y a mí me asombra Patriarcal. porque ajá, sí, o sea, que son descendientes de Abraham el de la Biblia. Sí, Entonces, a mí me sorprende mucho porque si, pues eso significa que le está orando al mismo Dios que nosotros adoramos. Bueno, así es como lo entiendo yo, no quiero ofender a nadie, pero así es como lo entiendo yo, entonces me asombra mucho que haya personas tan valientes que muchos ven así como muy radical o el Islam que está mal y esto y otro, pero no se amedrentan ante ese tipo de cosas y no, pues no se dejan y le combaten y su fe está 100% puesta en Dios y para ellos su devoción para Dios es lo más importante y no es así como que, o sea, la fe no es poca fe, no hay fe chica, no hay fe grande, fe es creer y ellos, a mí me inspira mucho porque ellos creen y le creen todo a Dios y no se echan para atrás y para ellos el poder de Dios es real y dominan y sacan y reprenden en el nombre de Dios. sí. Ellos azorrillan a los fantasmas en lugar de que los fantasmas los azorrillen a ellos, ¿no? Eh, Pues sí, sí, es que Sí, es que en realidad es eso que dices tú, Diego, es algo como, por ejemplo, digamos, nosotros de Ciudad Juárez, que tenemos el arraigo de que hay un burrito, donde andas o algo quieres comer un burrito. Es como, ¿cómo te quiero decir? No es muy buena la comparación, pero es un arraigo muy grande el que ellos tienen porque sí, viene muy, muy legítimamente de parte de Dios, dijeran hacer enfrentarse a los demonios, ¿sabes cómo? Ese era, incluso Jesucristo, que era lo que hacía. Cuando se acercó la señora que tenía, la hija que tenía, que se posicionaba y como que le daban ataques de epilepsia, esos eran demonios y muchos demonios, o sea, en esos tiempos había muchos demonios que se posesionaban eran muchos los endemoniados, los casos de endemoniados, y entonces ese es como un arraigo que ellos traen en su sangre, es algo que traen en su sangre, como dices tú, son tan valientes, en vez de correr, ellos van y buscan al demonio y lo enfrentan porque está en su sangre de ellos, está su Dios en su sangre, esa valentía que Dios les da. y bueno, ahorita que tocamos este tema, nosotros hemos tenido experiencias. Ahorita, esta vez estamos un poco cortos de tiempo, entonces vamos a platicar un poco rápido. Pero eso no quiere decir que tú vas a retar o vas a andarle haciendo al valentón, porque, por ejemplo, nosotros, esa vez yo no lo viví, pero me lo platicó Tania, Diego, y de hecho ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, ya en un capítulo muy viejo. Nosotros trabajábamos limpiando casas y en ese tiempo yo ya estaba acá en Juárez y Tania, Diego y mi mamá estaban limpiando o iban a empezar a limpiar una casa donde era evidente que hacían rituales de algún tipo, no sabemos si satánicos o brujería, pero había algo malo ahí. Había mucha simbología, había muchos, eh, no sé si ya llamarle altares o brujerías hechas en los cuartos. Entonces había un ambiente pesado ahí. Entonces hubo un punto en que Dios mismo, yo creo que mi mamá fue quien lo vivió, pero yo estoy seguro y mi mamá también lo puede confirmar que fue Dios donde le dijo, sabes que aquí ya no pases, ya, Sí. váyanse, vámonos. Uh-huh. Entonces Dios te cuida de todo eso. Él sabe cómo y por qué, pero tampoco es cosa como de que andale haciendo el cazafantasmas o andar ahí jugando con lo que no debes, pues no, ¿verdad? Eso no es tampoco agradable, no debes de andar. Es como esa gente que cree que porque se le acerca al león, se le pone a un león enfrente y le dicen el nombre de Jesús, el león no se lo va a comer. Hemos visto muchos casos de gente que así se Uh-huh. mete a los zoológicos y se los acaban comiendo los leones. Entonces, Dios no es un juguete, Dios no es una pistola para andar alardeando No debes enfrente tentarlo. enfrente de la gente. O sea, Dios te va a cuidar, pero Dios no te va a solapar.
Entonces es un padre amoroso y justo, pero no va a permitir, no te va a solapar. Entonces, pues también para que tengan eso en consideración, ¿verdad? Porque de que hay cosas malas y Dios te va a cuidar, pero si tú andas haciéndole al valiente o al cazafantasmas, pues obviamente va a haber consecuencias de eso. Yo me acuerdo que en esa casa, para empezar, llegamos y estaba el piso, perdón, tapizado de moscas y de cucarachas. Y luego ya subimos al segundo piso y el baño estaba así cubierto de cabello humano. Los sinks, el piso, la bañera. Y luego en el otro baño había sangre. Ay, Dios. Muy, no sé, como que todos nos quedamos en shock, pero como que nadie queríamos pensar que, Sí, o sea, parecía así como hasta peliculesco, así como que, o sea, ¿en serio? ándale, exacto, como que estábamos en negación todos. Ujú. Como que Y no ya, queríamos ver, como que queríamos ignorar, como decir, no, no es malo. exacto, y ya conforme pasaron los días y todo, porque duramos como 2 días limpiando esa casa, se sentía un ambiente muy pesado y así. Yo sí tenía miedo, pero decían, yo trataba de decirme a mí misma, ¿por qué tengo miedo? No, no hay por qué tener miedo. Y ya el día que íbamos a terminar, que pasó eso de que Dios no le permitió a mi mamá entrar al cuarto principal, que era el cuarto principal, era donde estaba el baño lleno de sangre, las paredes y la regadera y todo. Mi mamá tenía alabanzas tocando en el estéreo de la camioneta, pero como iba a ser bien rápido, mi mamá dejó prendido el motor de la troca y de repente se pararon las alabanzas, se paró la aspiradora, no quiso nada andar. Y ese cuarto el cuarto principal se veía súper oscuro, pero, o sea, oscuro más que una sombra, así como cuando pintas de negro una hoja en blanco. Y eso, no, ya salimos, subimos por nuestras vidas. Pero sí, no, sí, Y, todo bien feo y eso es lo que más pienso ahora, como nosotros en negación, en vez de haber dicho, no, no sabes que no es algo que, uno, no es un lugar donde tenemos que estar, dos, no es un trabajo que teníamos que hacer nosotros, porque eso parecía una escena de crimen y pues no sé, gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros y nos cuidó, pero sí estuvo peligroso esa ocasión. y yo creo que es más lo que dice Carlos, de que, pues como dijo al principio, nosotros teníamos una idea errónea de que pues, creíamos que estas cosas tenían poder y estas cosas, o tal vez no teníamos la misma relación que tenemos con Dios ahorita, y Dios lo sabía. Él siendo nuestro padre sabía, no, todavía no entienden tantas cosas, todavía no entienden, saben, pero todavía no. Si se quedan, algo malo va a pasar. Por eso no dejó que mi mamá pasara. Sí. Así Sí. es. Pues, sí, nos cuidó. Sí. Así es. Y pues para cerrar, yo nada más quisiera decir que a quienes nos escuchan, pues esa es una realidad de cualquier lugar que nos escuchen de Estados Unidos o si es de otro país o locales aquí en Juárez o otro estado de México. Es muy común la, la idolatría a la muerte, a muchas cosas, brujería, ir con el curandero, con el hierbero, Con la bruja con blanca. con la bruja blanca, con el chamán. La niña. No pierdan, no pierdan tiempo, o sea, en serio, no dejen que les vean las caras. Y no la gente, porque bueno, la gente a lo mejor se la está viendo, pero el diablo mismo. O sea, no entreguen su vida a ellos. Y Dios tiene el poder
sanar a su hijo, para sanarles a ustedes, para lo que gusten y manden. Si tienen problemas económicos, y creen que haciéndole una promesa o una favor o poniéndole cigarros, dulces, chicles o alcohol a un demonio o a una imagen les va a ir bien, Dios les va a ayudar, pero no tengan problema o no se confundan creyendo que voy a creer en Dios y todo va a llegar Y mañana se arregla mi problema. Sí. Las cosas con Dios son de esfuerzo, de disciplina, de trabajar duro, de honradez, con respeto, y así es como Dios va a respaldar y los va a sacar del hoyo. Dios no es un genio de la lámpara que llevándole unos cigarros y unos chicles y dulces o alcohol les va a dar un trabajo de que les paguen millones el siguiente día. Y yo he escuchado testimonios de gente que ahora a la muerte que les pasa así, pero lo más valioso que ustedes tienen, que es su alma, su cuerpo, su espíritu, va a pertenecer a algo que no es Dios, porque ustedes lo están entregando. Entonces mejor entréguenle su alma, su espíritu a Dios, y después entenderán que este cuerpo o esta etapa carnal que estamos viviendo es temporal, que el regalo más grande que nuestro Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesús es la vida eterna. Entonces, después que entiendan eso, pues sabrán que es de esa manera. Nada más quería dejar en claro que lo hemos dicho muchas veces, Dios no es un genio de la lámpara que cumple deseos. Si entregas tu vida a Dios, hay que esforzarse, hay que tener disciplina, hay que tener honradez, hay que tener respeto para que las cosas funcionen. Así es como Dios te va a respaldar, pero es poco a poco. Entonces, solo quería dejar eso en claro. Sí, así es. Hay que creer en Dios, ser esforzados, ser valientes, no amedrentarnos, confiar en que Dios, nuestro Dios es más grande que cualquier demonio, cualquier dificultad. Y pues, creo que es todo de nuestra parte, así que pues les agradecemos que se hayan tomado el tiempo para escucharnos. Una vez más, si quieren escribirnos, ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico quienirapodcast@outlook.com. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En todas nuestras redes sociales estamos como Quién Irá Podcast, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Pues sí, una vez más, gracias por su tiempo, por su atención. Esperamos que tengan un día bendecido. Pues gracias, una vez más.